No esperaba que pasara nada esa noche. Se suponía que iba a ser solo otro entrenamiento tarde. Entrar, salir, ducharme y a casa. Ese era el plan. Pero de alguna manera terminé solo en el gimnasio con Kevin. Me llamo Roman. Tengo 24 años. Llevo entrenando aquí el tiempo suficiente como para conocer los hábitos de todos. La gente no se queda hasta tarde a menos que tenga un motivo. Esa noche, uno por uno, todos se fueron temprano, excepto yo y él. La música ya se había apagado, dejando el lugar extrañamente en silencio. Solo el leve zumbido de los ventiladores y el ocasional tintineo suave del metal al sentarse. Estaba junto a la jaula de sentadillas, fingiendo estirarme las piernas, pero era consciente de él en todo momento. Kevin estaba al otro lado de la sala, limpiando un banco como siempre hacía, calmado, concentrado, silencioso. Se había unido hacía unos meses, y desde el primer día había algo en él. No era ruidoso, no era llamativo, todo lo contrario. Nunca intentaba impresionar a nadie, y de alguna manera eso lo hacía peor. O mejor, todavía no estaba seguro. No habíamos hablado mucho antes, solo asentimientos, intercambios cortos. Pero había habido momentos, miradas rápidas en el espejo donde ambos nos atrapábamos mirándonos y apartábamos la vista de inmediato. Parece que hemos cerrado el sitio esta noche, dijo de repente. Su voz cortó el silencio, baja y firme. Levanté la vista, un poco sorprendido. Sí, parece que sí. Asintió, tirando la toalla a un lado. ¿Siempre te quedas tan tarde? A veces. Me encogí de hombros. Me ayuda a despejar la cabeza. Eso era solo la mitad de la verdad. La otra mitad estaba de pie justo frente a mí. Kevin se acercó un poco más, no de forma directa, más bien como si se deslizara mi espacio sin hacerlo evidente. Se apoyó en la máquina cercana, con los brazos relajados, los ojos barriendo brevemente la sala antes de posarse en mí. Tú tampoco hablas mucho, dijo. Solté una pequeña risa. Supongo que los dos somos así. Puede ser, respondió. Luego, tras una pausa, o tal vez simplemente no hablamos con las personas adecuadas. Eso quedó flotando en el aire. Lo sentí de inmediato, ese sutil cambio que no se puede explicar pero que de alguna manera sabes que significa que algo acaba de cambiar. Ah, ¿sí? Dije, intentando mantenerlo ligero. ¿Y qué hace que alguien sea la persona adecuada? Kevin me miró de verdad esta vez. No una mirada de reojo. No accidental. Directa. Todavía lo estoy descubriendo, dijo. El pecho se me apretó un poco. No de forma mala. Solo, consciente. Agarré la botella de agua solo para hacer algo con las manos. Bebí un sorbo aunque no tenía sed. Justo, murmuré. Silencio otra vez. Pero no estaba vacío. Se separó de la máquina y dio un paso más cerca. No lo suficiente como para cruzar una línea. Solo lo suficiente para que yo lo notara. Lo cual, de alguna manera, era peor. ¿Vienes aquí solo? Preguntó. Sí, respondí. ¿Tú? Sí. Otra pausa. Luego, más bajo. Es más fácil así. Fruncí un poco el ceño. ¿Más fácil cómo? Kevin dudó un segundo. No mucho. Solo lo suficiente para que se sintiera real. Menos distracciones. Tragué saliva. Por alguna razón, eso no sonaba como si estuviera hablando del gimnasio. Claro, dije, con la voz un poco más baja ahora. Se inclinó hacia adelante para coger su bolsa. Su brazo rozó el mío, rápido, accidental, probablemente, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Fue uno de esos momentos en los que tu cerebro te dice que no significa nada, pero tu cuerpo no está de acuerdo. Me giré ligeramente, mirándolo. Ahora estaba más cerca que antes. Lo suficientemente cerca como para ver la leve tensión en su mandíbula, como si estuviera conteniendo algo. ¿Estás bien? Pregunté. Kevin soltó un suspiro silencioso, casi como una risa sin sonido. Sí, dijo. Luego, tras un momento, simplemente no esperaba ser el último aquí contigo. Eso me pilló desprevenido. ¿Contigo? Repetí. Asintió. Sí. Algo en la forma en que lo dijo me apretó el estómago. ¿Eso es un problema? Pregunté, medio en broma. Kevin negó con la cabeza lentamente. No, dijo. No es un problema. Una pausa, luego más suave, solo diferente. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Diferente. No sabía exactamente qué quería decir, pero tenía la sensación de que no era el único que lo pensaba. Y de pie allí, en ese gimnasio vacío y silencioso, sin nadie más alrededor, me di cuenta de algo. Ninguno de los dos tenía prisa por irse.
Debería haberme ido. Eso es lo que me repetí después. Hubo un momento, uno muy claro, en el que podría haber cogido simplemente mi bolsa, dicho algo casual como nos vemos y salido como si no hubiera pasado nada. Pero no lo hice. Y Kevin tampoco. Los dos nos quedamos. Cerré la cremallera de mi bolsa de deporte despacio, ganando tiempo que no necesitaba. Kevin hacía lo mismo frente a mí. Cada pocos segundos podía sentirlo. Esa conciencia compartida, como si ambos nos estuviéramos fijando el uno en el otro de una forma que iba más allá de dos tíos terminando un entrenamiento. ¿Te vas? Pregunté por fin, aunque la respuesta era obvia. Kevin levantó la vista. Sí. Pausa. Luego añadió, ¿tú? Sí. Asentí. Ninguno de los dos se movió. Era casi ridículo lo obvio que era. Kevin soltó un suspiro silencioso y se echó la bolsa al hombro. Los vestuarios probablemente están vacíos ahora. Sí, dije. Parece que sí. Otra de esas pausas. Y entonces los dos empezamos a caminar al mismo tiempo, uno al lado del otro. El sonido de nuestros pasos resonaba más fuerte de lo que debería en el gimnasio vacío. Sin música, sin voces, nada detrás de lo que esconderse. Solo ese zumbido bajo nosotros. Era hiperconsciente de todo. La distancia entre nosotros, la forma en que su brazo rozaba el mío ocasionalmente cuando nuestros pasos se sincronizaban un segundo de más. Ninguno de los dos comentó nada. El vestuario era exactamente como había dicho, vacío. Las luces aún encendidas, los espejos ligeramente empañados de antes, el olor a jabón y algo ligeramente metálico en el aire. Se sentía diferente sin gente, demasiado silencioso, demasiado abierto. Me dirigí a mi taquilla, intentando actuar con normalidad, como si esto fuera solo rutina. Kevin cogió la de un par de taquillas más allá. No justo al lado, pero tampoco lejos. Lo suficientemente cerca. Abrí la taquilla, fingiendo concentrarme en mis cosas. Toalla, botella, auriculares, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas. ¿Siempre vienes tan tarde? Preguntó Kevin otra vez, pero esta vez su voz sonaba diferente aquí. Más baja, más cercana. No siempre, dije. Depende. ¿De qué? Dudé. Luego me encogí de hombros. De si me apetece estar rodeado de gente. Soltó un suave bufido, casi sabiendo. Sí, dijo. Lo entiendo. Le eché un vistazo breve. Me estaba mirando, sin esconderlo. Aparté la vista casi al instante, pero fue suficiente para que el pecho se me volviera a apretar. ¿Por qué de repente era todo tan intenso? Solo era una conversación. Solo un vestuario. No estaba pasando nada de verdad. ¿Verdad? Me quité la camiseta y la tiré a la taquilla, intentando actuar como si todo fuera normal. Pero lo sentía, la conciencia de que él estaba allí, de que su mirada se desplazaba ligeramente. No de forma obvia, pero tampoco era nada. ¿Llevas mucho viniendo aquí? Preguntó. ¿Casi un año? Dije. ¿Tú? Unos meses. Sí. Recuerdo cuando empezaste, añadí sin pensar. Hubo una pequeña pausa después de eso. Sí, dijo Kevin. Enseguida me arrepentí de cómo sonó. Solo, destacabas, intenté restar importancia. ¿Cara nueva? Ya sabes. Kevin no respondió de inmediato. Cuando volví a mirarlo, tenía esa leve sonrisa de lado. Ah, ¿sí? Negué con la cabeza, medio riendo. No lo hagas raro. No lo hago, dijo con calma. Pero dio un paso más cerca. Solo una taquilla más cerca. El corazón se me aceleró otra vez. Volví a la taquilla, cogiendo la toalla como si de repente importara mucho. ¿Siempre eres tan callado? Pregunté, intentando devolverle la pelota. Kevin se apoyó en las taquillas, con los brazos relajados. Solo cuando estoy pensando. ¿En qué? Otra pausa. Luego lo dijo, en si debería decir algo o no. Eso caló. Me giré para mirarlo de frente. ¿Qué tipo de algo? Por un segundo pensé que no iba a responder. Luego se separó de las taquillas y dio un paso más cerca. Ahora estaba justo ahí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que se sintiera intencional. Eso depende, dijo en voz baja, con los ojos fijos en los míos. De cómo se vaya a tomar. La garganta se me secó de repente. Bueno, dije despacio, intentando mantener la voz firme. Podría simplemente decirlo y descubrirlo. Kevin estudió mi cara un momento, como si realmente estuviera decidiendo. Como si esto no fuera una broma. Como si importara. Y entonces, tú también me has estado mirando. El corazón se me saltó literalmente. Parpadeé. ¿Qué? No apartó la vista. Desde que empecé a venir aquí, continuó.
No todo el tiempo, pero lo suficiente. Abrí la boca para responder, pero no salió nada de inmediato, porque la peor parte era que no se equivocaba. Yo empecé y luego me detuve. Kevin inclinó ligeramente la cabeza, observándome. Tranquilo, dijo más suave ahora. No te estoy acusando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pregunté, con la voz más baja que antes. Otra pequeña pausa. Luego dijo, intentando ver si me lo imaginé. Silencio, denso, pesado, real. Y de pie allí, a medio cambiar, solo con él en ese vestuario vacío, me di cuenta de algo muy claramente. Él no era el único que intentaba averiguarlo. No me fui. Ese fue el primer error. Kevin seguía de pie a unos metros de mí en el vestuario, como dándome espacio para decidir qué tipo de conversación iba a ser esta. Pero el caso era que yo ya sabía que ya no era normal. No lo había sido desde hacía un tiempo. Cerré la taquilla despacio, intentando estabilizar la respiración. Está bien, dije, forzando un tono casual. Llevas mirándome como si tuvieras algo que decir. Así que dilo. Eso le hizo detenerse. No de forma nerviosa, más bien como si estuviera esperando el permiso que acababa de darle. Kevin cambió el peso, con los brazos cruzados de forma suelta, los ojos fijos en mí. Ya empecé a decirlo ayer, dijo. Solté un suspiro corto. En realidad no dijiste mucho. Una leve sonrisa apareció en su cara. No confiada, no juguetona, algo más controlado que eso. Eso es porque realmente no estabas escuchando, respondió. Eso me tocó más de lo que esperaba. Di un paso más cerca sin pensar. Pruébame. Por un segundo el vestuario se sintió demasiado silencioso otra vez. Luego Kevin me miró directamente. No, dijo con calma. Fruncí el ceño. ¿No? Asintió una vez. No voy a repetirme solo porque estás fingiendo que no lo oíste bien. El pecho se me apretó ligeramente. No estoy fingiendo nada, dije. Kevin inclinó un poco la cabeza, estudiándome como si leyera algo que no estaba diciendo en voz alta. Claro, respondió, más suave esta vez. Esa palabra otra vez. Claro, como si no me creyera en absoluto. Me pasé una mano por el pelo, exhalando. Esto está empezando a sentirse raro, admití. Kevin no reaccionó como esperaba. No se rió. No lo negó. No dio un paso atrás. En cambio, simplemente dijo, solo es raro si tú lo haces raro. Eso dio demasiado cerca. Lo miré de verdad otra vez. No estaba bromeando. Ese era el problema. Me apoyé en las taquillas, intentando resetear la situación en mi cabeza. ¿Entonces qué? Pregunté. Ayer simplemente, ¿no pasó? Kevin dio un paso adelante ligeramente. No lo suficiente como para invadir el espacio, solo lo suficiente para que la distancia entre nosotros se sintiera intencional. No, dijo. Pasó. Una pausa. Y tú lo sabes. El corazón se me aceleró otra vez, porque tenía razón y odiaba que tuviera razón. Crucé los brazos, intentando recuperar el control del momento. Vale, dije despacio. Digamos que no me lo imaginé. ¿Qué exactamente estás intentando hacer aquí? Kevin no respondió de inmediato. Me miró durante un largo segundo. Luego dijo algo más bajo. Averiguar si vas a huir de esto o no. Eso me congeló medio segundo. ¿Huir de qué? Pregunté. Kevin exhaló despacio, como eligiendo cada palabra con cuidado. De esto, dijo simplemente. No hacía falta explicación. Solo esto, la tensión, la conciencia, el hecho de que ninguno de los dos había estado actuando con normalidad el uno con el otro durante días sin admitirlo. Tragué saliva. Estás haciendo un montón de suposiciones, dije. Kevin asintió ligeramente. Puede ser, respondió. Pero aún no te has ido. El silencio después de eso fue más pesado que cualquier otra cosa hasta el momento. Porque tenía razón otra vez. No me había ido. Ni ayer, ni ahora. Lo miré, intentando leerlo como me estaba leyendo a mí. ¿Y si te equivocas? Pregunté por fin. Kevin sostuvo mi mirada. Luego, en voz baja. Entonces dime que pare. Eso fue todo. Sin presión. Sin empujar. Solo una línea tendida delante de mí. Y por primera vez desde que esto empezó, me di cuenta de algo incómodo. En realidad no quería que parara. Todavía no. El silencio entre nosotros ya no se sentía vacío. Se sentía cargado. Kevin seguía de pie cerca de las taquillas, calmado en la superficie. Pero había algo diferente en la forma en que me miraba ahora, como si ya no estuviera solo esperando una respuesta, sino una decisión. Cerré la taquilla un poco demasiado fuerte. Está bien,
Dije, intentando sonar normal. Sigues hablando como si hubiera algo que se supone que debo admitir. ¿Así que qué es? Kevin no se movió de inmediato. Esa pausa otra vez. Luego dio un paso más cerca. No rápido, no de golpe, solo lo suficiente para que el espacio entre nosotros se sintiera más pequeño de lo que debería. Ya lo sabes, dijo. Fruncí el ceño. No, no lo sé. Un leve suspiro salió de él, casi como una risa silenciosa. Si lo sabes, repitió. ¿Y la peor parte? Sí lo sabía. Simplemente no quería decirlo en voz alta. Me apoyé un poco hacia atrás contra las taquillas, intentando recuperar el control de la situación. Digamos que entiendo lo que estás insinuando, dije con cuidado. Porque ahora, los ojos de Kevin se mantuvieron en los míos. Sin motivo, dijo. Luego añadió más bajo. Solo estoy cansado de fingir que no es nada. Eso me apretó el pecho, porque sabía exactamente a qué se refería. El gimnasio de repente se sintió demasiado silencioso otra vez, aunque la gente estaba justo fuera. Pesa sonando, música tenue de fondo. Dentro de este espacio, solo éramos nosotros. Actúas como si esto llevara tiempo pasando, dije. Kevin asintió ligeramente. ¿Lo lleva? Esa respuesta impactó más fuerte de lo que esperaba. Lo miré de verdad ahora, sin sonrisa de lado, sin broma, sin la distancia habitual, solo honestidad. ¿Así que qué quieres exactamente de mí? Pregunté. Kevin no respondió de inmediato. Miró hacia abajo un segundo, luego hacia arriba, y cuando habló su voz era más baja. La verdad, esa palabra quedó ahí. Solté un suspiro corto. ¿La verdad sobre qué? Kevin dio un paso un poco más cerca otra vez, aún sin tocar, aún controlado, pero lo suficientemente cerca como para sentir el cambio en el aire. Sobre si tú también lo sientes, dijo. La garganta se me secó un segundo. Forcé una pequeña risa. Eso es bastante vago. Kevin no reaccionó. ¿Lo es? Preguntó, y de repente ya no podía reírme. Porque no era vago. Era exactamente lo que había estado evitando pensar desde ayer. Aparté la vista un segundo, pasándome una mano por el pelo. Esto es un gimnasio, dije otra vez, más bajo esta vez. No un sitio para conversaciones como esta. La voz de Kevin se suavizó un poco. Entonces, ¿por qué sigues aquí hablando? Eso me detuvo, porque no tenía una buena respuesta para eso. Debería haberme ido. No lo hice. Debería haberlo cortado. No lo hice. En cambio, me quedé. Kevin me observó durante un largo momento, luego habló otra vez. No estoy intentando complicar esto, dijo. Solo no quiero seguir adivinando. Por fin volví a mirarlo. ¿Adivinando qué? Pregunté. Sostuvo mi mirada. Si soy el único que lo nota, dijo simplemente. Silencio otra vez, pero diferente esta vez. No estaba empujando. No estaba bromeando. Solo estaba allí, esperando. Y me di cuenta de algo que no quería admitir. Ya no estaba confundido. Solo estaba decidiendo cuán honesto quería ser. El ruido del gimnasio se sentía lejano ahora, como si perteneciera a otro mundo. Kevin seguía de pie allí, esperando, sin empujar, sin cerrar el espacio, solo firme, como si ya hubiera dicho lo que necesitaba decir. Y ahora me tocaba a mí decidir qué tipo de persona iba a ser en este momento. Exhalé despacio, frotándome la nuca. Haces que suene como si hubiera algo grande pasando, dije. Kevin no se movió. Lo hay, respondió simplemente. Sin duda, sin vacilación. Esa era la cosa de él. Nunca llenaba el silencio con tonterías. Si decía algo, lo decía en serio. Lo miré otra vez de verdad. ¿Y si te equivocas? Pregunté. Los ojos de Kevin no dejaron los míos. Entonces me voy, dijo. Eso fue todo. Sin presión. Sin trampa. Solo una línea dibujada limpiamente en el aire. Y de repente me di cuenta de algo incómodo. No estaba forzando nada. Simplemente ya no estaba fingiendo. Cambié el peso, mirando hacia abajo un segundo. ¿Siempre eres tan directo? Pregunté en voz baja. Una leve sonrisa apareció otra vez en su cara, pero más suave que antes. Solo cuando ya he dejado de adivinar, dijo. Esa palabra otra vez. Adivinar. Como si todo entre nosotros hubiera estado construyéndose mucho antes de que yo me lo admitiera a mí mismo. Tragué saliva. El vestuario se sentía demasiado quieto ahora. Incluso los sonidos habituales del gimnasio de fuera se sentían amortiguados. Di un paso alejándome de las taquillas solo para moverme. Kevin no me siguió, pero su voz me detuvo otra vez. Roman, me detuve. Oír mi nombre así se sintió diferente, más personal de lo que debería. Me giré ligeramente.
Seguía mirándome. No de forma intensa, no de forma agresiva, solo concentrado. No tienes que responderme ahora mismo, dijo. Solté un suspiro corto. Entonces, ¿por qué decir algo? Kevin se encogió ligeramente de hombros. Porque quería que dejaras de fingir que no estaba ahí, dijo. Silencio. No se equivocaba. Esa era la peor parte. Me pasé una mano por el pelo otra vez, exhalando con más fuerza esta vez. Ni siquiera me conoces tan bien, dije. Kevin asintió una vez. ¿Cierto? Dijo. Luego añadió, pero sé lo que he estado viendo. Esa línea caló más pesada de lo que debería. Me giré completamente hacia él ahora. ¿Qué exactamente? Pregunté. Kevin sostuvo mi mirada, y por primera vez su voz bajó un poco más. Que sigues mirándome como si estuvieras intentando no hacerlo. El pecho se me apretó, porque lo dijo como un hecho, no como una suposición, no como una broma. Un hecho. El silencio se alargó más esta vez. Podría haberlo negado. Podría haberlo restado importancia riéndome. No lo hice, y Kevin lo notó de inmediato. Su expresión no cambió mucho, pero algo en sus ojos se suavizó ligeramente, como si esa fuera toda la confirmación que necesitaba por ahora. Dio medio paso atrás, dando espacio otra vez. ¿Ves? Dijo en voz baja. Eso es todo lo que necesitaba. Fruncí un poco el ceño. ¿Todo lo que necesitabas para qué? Kevin cogió su bolsa, ajustando la correa en el hombro. Para dejar de imaginarme cosas, dijo simplemente. Luego me miró una vez más. Más tiempo que antes. No de forma intensa. Solo honesta. Y ahora sé que no me las estaba imaginando. Se dirigió hacia la salida. Pero antes de salir del vestuario, se detuvo, no mirando completamente hacia atrás, solo lo suficiente para que yo lo oyera decir, mañana, a la misma hora. Y entonces se fue, dejándome solo otra vez. Pero esta vez, nada se sentía igual que antes. Al día siguiente, el gimnasio se sintió diferente en el momento en que entré. No porque hubiera cambiado nada, sino porque yo había cambiado. Kevin ya estaba allí otra vez. Por supuesto que estaba. A la misma hora. La misma rutina. El mismo enfoque silencioso. Pero ahora no podía dejar de ver el de ayer. Cada movimiento que hacía atraía mi atención de una forma que aún no entendía del todo. No era ruidoso. No era obvio. Simplemente estaba ahí. Y peor, sabía que él notaba que yo lo notaba. Solo ese pensamiento hizo que mi agarre de mancuerna se sintiera más fuerte de lo habitual. «Llegas tarde hoy», dijo Kevin cuando pasé. La misma voz calmada. El mismo tono firme. Pero ahora ya no se sentía neutral. «Es la hora normal», respondí. Un leve asentimiento de él. «¿Para ti?» Esa pequeña frase me hizo mirarlo. No sonreía, pero había algo casi paciente en su expresión, como si estuviera esperando a que yo alcanzara algo que él ya entendía. Empecé mi serie, intentando concentrarme. No funcionó, porque cada pocos segundos podía sentirlo cerca, no mirando fijamente, solo presente, como si ya no necesitara hacer nada más. A mitad de las repeticiones, oí su voz otra vez. «Hoy estás desconectado». Me detuve a mitad del movimiento. «¿Qué?» Kevin se apoyó en la máquina a mi lado, con los brazos relajados. «¿Tu forma?» dijo. «Estás pensando demasiado». Solté un suspiro corto. «Estoy bien». Negó ligeramente con la cabeza. «No», dijo. «No lo estás». Eso debería haber sido molesto. Pero no lo fue, porque no me estaba juzgando. Solo estaba observando, como si realmente le importara si estaba distraído o no. Terminé la serie y dejé el peso más fuerte de lo necesario. «¿Siempre eres así?», le pregunté. «¿Así como?», respondió Kevin, actuando como si supieras lo que pasa por mi cabeza. Eso por fin le sacó una pequeña reacción, un leve suspiro que casi pareció una sonrisa. «No sé todo», dijo. «Solo lo suficiente». Me giré completamente hacia la hora. ¿Y qué es exactamente lo suficiente? Kevin sostuvo mi mirada más tiempo de lo habitual. Luego dio un paso un poco más cerca, sin invadir el espacio, pero rompiendo la distancia cómoda que solíamos mantener. «¿Que sigues aquí hablando conmigo?», dijo. El pecho se me apretó ligeramente. Debería haberme alejado. No lo hice. En cambio pregunté en voz baja. «¿Y eso qué demuestra?» Kevin hizo una pausa. Por primera vez no respondió de inmediato. Luego dijo, «Que no lo cortaste». Silencio. Porque era verdad. Podría haber terminado con esto ayer. No lo hice. Podría haberlo hecho incómodo, haberme ido, haber fingido que nada de esto había pasado. No lo hice. Kevin dio un paso atrás otra vez como siempre hacía, controlado,
cuidadoso. Mira, dijo, más calmado ahora. No estoy intentando joderte la cabeza. Solté una risa corta. Se siente como si lo estuvieras haciendo. Negó con la cabeza. No, dijo. Estoy intentando averiguar si vas a ser honesto o seguir dando vueltas en círculos. Esa palabra otra vez. Honesto. Lo miré durante un largo segundo, y por primera vez no me sentí confundido, solo consciente. De él, de mí, del hecho de que esto ya no era casual. Mañana, añadió Kevin, cogiendo de nuevo su bolsa. A la misma hora. Esta vez no lo detuve, porque una parte de mí ya sabía. Fuera lo que fuera esto, no se iba a quedar solo en palabras mucho más tiempo. Al día siguiente ya no se sentía como el gimnasio. Se sentía como una cuenta atrás. Llegué a la hora habitual, pero esta vez no estaba seguro de por qué seguía haciéndolo. Costumbre, curiosidad, o algo que aún no quería nombrar del todo. Kevin ya estaba allí otra vez. El mismo sitio, el mismo enfoque, pero en el momento en que entré, levantó la vista más rápido de lo habitual, como si me estuviera esperando. Solo eso fue suficiente para que el estómago se me apretara ligeramente. No hablamos de inmediato, solo nos notamos. Esa era la nueva cosa entre nosotros ahora. No conversación, no bromas, conciencia. Dejé la bolsa y me acerqué despacio. Kevin no se movió de la máquina, pero tampoco me ignoró. «Eres constante», dije por fin. Asintió levemente. «Tú también». Casi me reí de eso, porque ya no se trataba del gimnasio. Los dos lo sabíamos. Me apoyé en el rack cercano, cruzando los brazos. «¿Así que qué pasa ahora?», pregunté. Kevin no respondió de inmediato. Bajó la barra, se limpió las manos y por fin se giró para mirarme de frente. No desde la distancia esta vez. Más cerca. «Ahora», dijo con calma, «dejas de fingir que esto es solo conversación». El pulso se me aceleró. «¿Y si no lo hago?», pregunté en voz baja. Kevin me estudió un segundo. Luego dijo, «Entonces seguiré esperando hasta que lo hagas». Ese silencio después impactó de forma diferente, porque no había presión en él. Solo certeza. Exhalé despacio, apartando la vista un segundo, luego volviendo a mirarlo. «¿Estás realmente seguro de esto?», pregunté. Kevin asintió una vez. «Sin dudas», dijo. Esa respuesta debería haber simplificado las cosas. No lo hizo. Las hizo más claras. Di un paso un poco más cerca sin pensar. Ahora la distancia entre nosotros ya no era casual. Era intencional. Kevin no se alejó. No se precipitó. Solo me observó como si me dejara decidir cada paso. «Sabes», dije en voz baja, «esto está empezando a sentirse como una mala idea». Una leve sonrisa de lado apareció en su cara. «La mayoría de las cosas reales lo parecen», respondió. Eso hizo que algo en mí se moviera, porque no me estaba empujando a nada. Solo estaba de pie ahí, esperando a que yo dejara de huir de ello. Lo miré durante un largo segundo. Luego, por fin, no dio un paso atrás. Kevin lo notó. Por supuesto que lo notó. Su expresión cambió ligeramente. No sorpresa, no victoria, solo comprensión. Como si algo hubiera encajado por fin sin que ninguno de los dos tuviera que forzarlo. «Vale», dijo en voz baja. Una palabra, pero lo cambió todo. No porque pasara nada físico, sino porque por primera vez ninguno de los dos se alejó de ello. El ruido del gimnasio continuó a nuestro alrededor. La vida continuó a nuestro alrededor. Pero ahí, entre Roman y Kevin, algo real por fin dejó de ser evitado y empezó a ser reconocido. No me moví. Kevin tampoco. Por primera vez desde que todo esto empezó, no había persecución, ni adivinanzas, ni empujar nada hacia adelante ni alejarse. Solo quietud. Pero no estaba vacía. Estaba llena de una forma que aún no podía explicar. Kevin rompió el silencio primero. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo en voz baja. Solté un suspiro corto. «¿Se nota tanto?». Un leve asentimiento. «Sí», respondió. «Suele notarse». Eso casi me hizo sonreír. Casi. Lo miré de verdad, no como antes, no como si intentara decodificarlo. Solo viéndolo. Y por primera vez noté lo calmado que era en realidad. No inseguro, no confundido, solo seguro. Esa era la diferencia entre nosotros. No suelo hacer este tipo de cosas, admití por fin. Kevin no reaccionó como esperaba. No empujó, no cuestionó, solo asintió una vez. «Lo sé», dijo. Eso solo me sorprendió. «Ni siquiera me conoces tan bien», señalé. Los ojos de Kevin se mantuvieron en los míos. «No todo necesita tiempo para ser obvio»,
respondió. Ese silencio después impactó de forma diferente, porque ya no quedaba ninguna actuación entre nosotros. Ningún fingimiento. Solo dos personas demasiado cerca en un lugar donde nada de esto se suponía que debía sentirse personal, pero lo era de todas formas. Exhalé despacio, cambiando el peso. ¿Así que qué ahora? Pregunté otra vez. Kevin dio un paso ligeramente más cerca. No lo suficiente como para atrapar el momento, solo lo suficiente para asegurarse de que yo no lo dejara. Ahora dejas de preguntar eso, dijo. Fruncí un poco el ceño. Eso no es una respuesta. La expresión de Kevin se suavizó un poco. Si lo es, dijo. Solo que aún no te gusta. Eso me tocó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta ahora. Porque tenía razón. Seguí buscando estructura, claridad, algo que pudiera etiquetar y controlar. Pero esto no era eso. Miré hacia abajo un segundo, luego hacia arriba. ¿Vas en serio conmigo? Dije en voz baja. Kevin no dudó. Sí, respondió. Simple, directo, sin vacilación. Eso debería haberlo hecho más pesado. En cambio, lo hizo más claro. Asentí despacio, como si por fin estuviera alcanzando una conversación que había empezado mucho antes de que yo me uniera a ella. ¿Y no te preocupa? Pregunté. Kevin soltó un pequeño suspiro, casi una sonrisa, pero no del todo. Dejé de preocuparme hace un tiempo, dijo. Esa frase quedó en el aire más tiempo que cualquier otra cosa, porque no se trataba de confianza. Se trataba de decisión. Lo miré otra vez, de verdad, y por primera vez no sentí que me estuvieran arrastrando a algo. Sentí que lo estaba eligiendo. Di un paso adelante ligeramente. Ahora la distancia entre nosotros casi había desaparecido. Kevin no se movió hacia atrás. No se precipitó. Solo se quedó ahí, firme, esperando pero sin forzar. Bajé la voz. Esto va a cambiar las cosas, dije. Kevin asintió una vez. Sí, dijo. Ya las ha cambiado. Eso fue todo. Sin momento dramático. Sin cambio repentino. Solo aceptación. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Luego asentí. Está bien, dije en voz baja. La mirada de Kevin se suavizó ligeramente. No sorprendida, solo presente. Y por primera vez desde que todo esto empezó, nada entre nosotros quedó sin decir en el silencio. El gimnasio seguía existiendo a nuestro alrededor. La gente seguía entrando y saliendo. Las pesas seguían sonando a lo lejos. Pero ahí, en ese pequeño espacio entre Roman y Kevin, algo por fin dejó de ser una pregunta y se volvió real.